El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:10 en la mañana. Víctor Hugo Villacrés Endara nos acompaña, analista económico, catedrático universitario. Vamos a conversar con él, a seguir en la tónica de las reacciones en el tema económico. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Majestad FM y en general listo para responder cualquier inquietud. A ver, empiezo tal vez por lo más polémico. ¿Richard Martínez puede o no puede ser integrante del Banco Interamericano de Desarrollo BID? De acuerdo al Código de Ética del BID y de acuerdo al artículo 153 de la Constitución Política de la República del Ecuador, no está facultado, pues en efecto el artículo 153 es completamente expreso en decir que los funcionarios, ministros de Estado que tengan relación con carteras de Estado en general, funcionarios de alto rango que hayan ocupado esa posición, no podrán ejercer ninguna posición en instituciones acreedoras del Estado al menos por 2 años. Esto, digamos, en la parte legal, pero ya en la parte empírica, aquí es importante analizar qué es lo que ha pasado, y esto no es poco sucinto, o esto no es poco predecible. Pero fíjese lo que ha pasado, Fabricio. Resulta que desde la posesión, allá por mayo del 2018, el ministro Richard Martínez visita 6 veces los Estados Unidos para conseguir diferentes acuerdos con los multilaterales. Dentro de esos acuerdos suceden algunos temas que son interesantes y que la ciudadanía debe conocer. Primero, en marzo del 2019, la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo debía celebrarse en China, en Chengdu. Ahí cumplía 60 años del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero resulta que por temas geopolíticos, que no voy a ahondar aquí en la entrevista, finalmente el directorio toma la decisión de que no se dé en Chengdu y concede a la administración 30 días para que busque un nuevo lugar para que se efectúe la Asamblea de Gobernadores. Esto es muy difícil a nivel internacional, ¿eh? Normalmente en el año 2018 ya se sabía que en el 2019 la Asamblea de Gobernadores será en Chengdu y que en el año 2020 iba a ser en Colombia, en Cartagena. Eso se sabía el 2018. ¿Por qué? Porque los países se preparan, anticipan y a través de eso buscan que la Asamblea se celebre de la mejor manera. Bueno, en 30 días del país que estuvo presto para decidir que la Asamblea se celebre fue Ecuador a través de su ministro de Finanzas y se celebró en Guayaquil, con lo cual pasó otro tema que es importante y por eso encadeno la conversación en este sentido. Pasó que el presidente de la Asamblea de Gobernadores fue nombrado en Ecuador. Normalmente es histórico que en el BID el presidente de la Asamblea de Gobernadores sea el anfitrión. En el 2018 fue el ministro Luis Caputo en Argentina, en Mendoza, que se celebró la Asamblea de Gobernadores. El 2019, en la Asamblea de Gobernadores, se nombra a Richard Martínez como presidente de la Asamblea de Gobernadores del BID. Y entonces, desde la Asamblea de Gobernadores, fue más fácil todo lo que sucedió a posteriori y que nosotros estamos viendo ya ahora y que bien lo recogen algunas personas en redes sociales, de esto que es el famoso estudio de las puertas giratorias. Existe un estudio de las universidades de Europa hecho en el año 2012 y que encuentra, ojo esto, Fabricio, que de 47 ministros de finanzas del África subsahariana, el 20% fueron empleados posteriores del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, esta evidencia empírica es la que quiso evitarse en la Constitución del 2008. Además, porque en el Ecuador existía ya registro de lo que había pasado en la década de los 90. Entonces, la Constitución claramente en el artículo 153 prohíbe que usted por 2 años puede ejercer el puesto. Porque después lo que sucede es que en el directorio del BID, el Ecuador acaba ratificando el hecho o entregando el voto a Mauricio Clever Carone, que por primera vez
un norteamericano ocupa la silla del Banco Interamericano de A ver, Desarrollo. pero aquí, por ejemplo, ayer alguna gente cuestionaba e incluso calificaban de ridiculez la norma constitucional contenida en el 153. ¿Cuál es el problema? Dicen algunas personas, y le traslado a usted, economista Hugo Villacrés, ¿cuál es el problema que una persona después de que deje un cargo de ministro vaya a trabajar en un multilateral? Problema en el largo plazo ninguno, en el corto plazo existen conflictos de intereses que pueden estar relacionados con el hecho de que usted tiene información privilegiada de cómo está funcionando el país y esa información puede utilizarla en el multilateral. Entonces está claramente identificado que hay un conflicto de intereses y ese conflicto de intereses es resuelto en el caso ecuatoriano mediante el artículo 153 de la Constitución, porque además hay que decir que este no sería el único nombramiento de un vicepresidente para América Latina. También se ha ratificado la designación, digamos así, o la recomendación, porque ya voy a este tema, la recomendación de Benigno López Benítez, ministro del Paraguay, ministro de Hacienda de Paraguay, que ha renunciado ayer, para la vicepresidencia de sectores y conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y por qué le digo hace un momento que recomienda? Y esto es importante que lo sepan aquí en el Ecuador, Fabricio, porque el presidente ejecutivo del BID recomienda al directorio, pero es el directorio el que finalmente designa los vicepresidentes del Banco Interamericano de Desarrollo. Y el Ecuador tiene un voto en el directorio, o sea que el voto del directorio del Ecuador en el BID también va a violar el artículo 153 de la Constitución, me pregunto yo, porque la próxima semana votarán en el directorio. De hecho, hay un documento que circula en redes sociales, documento que circula, por cierto, en Paraguay, en donde se muestra que la votación para vicepresidentes del BID sería la próxima semana y necesitan una mayoría para que puedan las personas que han sido recomendadas por el presidente ejecutivo ocupar las vicepresidencias. Entonces, primero hay que tener en cuenta que el Código de Ética establece en el Banco Interamericano de Desarrollo que las personas que vayan a ocupar estos cargos deban tener una probidad demostrada. En el Ecuador hay 5 juicios pendientes, juicios políticos contra el ministro Richard Martínez actualmente. Entonces, esos juicios darían muestra de que al menos existen ciertos puntos que todavía deben ser aclarados por el ministro. Sí puede el ministro ejercer el exministro, ejercer cualquier cargo en el BID, pero después de 2 años de que pase su periodo. Y así evitamos este conflicto de intereses que le menciono. Pero mire usted, estamos en esta discusión. Ahora bien, Martínez ayer renuncia, se confirma justamente su salida y también la designación de su reemplazo. Evaluemos la gestión de Martínez, economista Víctor Hugo Villacrés. Empecemos por ahí. ¿Cómo evalúa usted estos 2 años, 4 meses, 5 meses, 2 años, 5 meses del paso de Richard Martínez por el Ministerio de Economía y Finanzas? Mire, más que una evaluación de carácter cualitativo, la voy a hacer de carácter cuantitativo. Le voy a entregar algunas cifras. El ministro Martínez recibió el crecimiento económico en mayo del 2018 en T sobre T-4 con 1,5% positivo. El ministro Martínez deja la cartera de finanzas con un decrecimiento de 12,4%, menos 12,4%. En su periodo de gestión registró 4 trimestres de decrecimiento económico versus 3 trimestres de crecimiento económico. 4 de decrecimiento versus 3 de crecimiento. El riesgo país lo recibió en 748 puntos, más allá de los bemoles, subidas y bajadas, lo deja en 962 puntos. La deuda pública agregada, según el mismo Ministerio de Finanzas, la recibió en 46,5%, la deja en 61,4%. Si hablamos de la deuda consolidada, según el Fondo Monetario Internacional, la recibe en 33,8%, la deja en 52%. La pobreza la recibió en 21,5%, la deja en 37,6%. La pobreza extrema la recibió en 7,9%, la deja en 19,2%. La deuda con multilaterales la recibió en 8.390 millones de dólares, la deja en 13.859 millones de dólares con un acuerdo nuevo de 6.500 millones adicionales, con lo cual superaríamos los 20.000 millones en deuda con multilaterales. Y el desempleo, que lo recibió en algo así como 300.000 personas, ese desempleo abierto lo deja
sobre 1.070.000 personas. Esas son en cifras, digamos, la clara identificación de cómo ha sido la gestión del ministro Martínez al frente de la cartera de Finanzas. Ahora, con toda seguridad le van a decir, porque también la verdad sea dicha, no todo es culpa del ministro saliente, no todo es culpa del gobierno, hubo una crisis económica internacional, luego vino la pandemia, o sea, también hay una explicación adicional que va más allá de la gestión del ministro Martínez y del gobierno nacional, economista Villacrés. Por supuesto, el análisis que le entregué al principio es el análisis cuantitativo. En el análisis cualitativo, yo diría que existen al menos 4 elementos que marcan la gestión del ministro Martínez. Primero, el acercamiento a multilaterales. Para muchos puede ser catalogado como positivo, para otros como negativo, pero hubo un acercamiento con multilaterales, especialmente con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué con el Banco Interamericano de Desarrollo? De hecho, el Ecuador tiene una cartera de años. Fíjese que el Ecuador llegó a ser el 5º principal deudor del Banco Interamericano de Desarrollo el año 2017. Entonces, esa posición la ha mantenido actualmente. Con el Fondo Monetario Internacional había más bien una relación congelada que se ha activado a partir del ministro Martínez. Segundo, un tema importante es la eliminación de subsidios y la paralización de octubre. Puede tener también el aspecto de toda la conmoción social que generó, pero del otro lado tiene usted que se eliminó un subsidio que venía desde la década de los 70, exactamente 1972, 1973, y que podía tener para muchos características de regresivo. Entonces ahí tiene usted un segundo punto. El tercer punto, yo diría los atrasos que se han generado ya en materia de pandemia, porque le tocó enfrentar esta pandemia en el 2020, la pandemia de COVID-19, que ha generado problemas en todas las economías a nivel mundial. Se decidió, en el caso ecuatoriano, el sacrificio desde lo fiscal, el sacrificio desde las personas. Entonces se redujo aún más el aparato del Estado, se dejó de pagar a proveedores, lo cual generó problemas de liquidez en algunos empresarios, se dejó de pagar a funcionarios públicos. En eso destaco el rol que a pesar de ese no pago han tenido médicos, paramédicos, funcionarios de hospitales del sector público. Ha habido retrasos con los gobiernos autónomos descentralizados, que es justo una de las causales del juicio político, mientras otra de las causales del juicio político es el pago adelantado que se hizo de deuda que se debía pagar el siguiente año, se adelantó a Goldman Sachs y a Credit Suisse en un proceso de negociación de los bonos en mercados internacionales, que dicho sea de paso, tuvo también esa polémica de la actuación del viceministro Fierro en los mercados internacionales cuando aseguró que los bonos serán pagados al 100% en el caso ecuatoriano, que Ecuador honrará el pago de los bonos, con lo cual pues los bonos que venían decreciendo en el mercado internacional cambiaron el giro. Eso es más o menos el análisis cualitativo de esta gestión de 2 años, 5 meses del ministro Martínez. Richard Martínez encarnó, le pregunto a Víctor Hugo Villacrés, Richard Martínez encarnó el viraje total de la política económica de Lenín Moreno. Indudablemente pasábamos por 2 ministros. El primer ministro había sido Carlos de la Torre. Con Carlos de la Torre se consiguió un crecimiento de la economía. Vino de manera fugaz María Elsa Viteri, me parece que estuvo 2 o 3 meses, y finalmente se produjo el cambio que se ratifica ahora, dicho sea de paso, después de esta transición que la genera Richard Martínez, asume Mauricio Pozo, que todos sabemos que tiene una tendencia más ortodoxa de la economía. Pero Richard Martínez termina siendo esta bisagra, este punto de inflexión del gobierno de Lenín Moreno entre lo que se denominaría una economía heterodoxa y lo que se denomina claramente una economía ortodoxa, con recetas del Fondo Monetario Internacional, con contracción fuerte de la inversión en el sector público, con lo que se conoce como optimización del tamaño del Estado, con lo que se conoce como monetización de las empresas, que no es otra cosa que privatizaciones. Es decir, más allá de que los términos han cambiado desde la década de los 90 hasta la actualidad, la receta del Fondo Monetario Internacional sigue siendo la misma, que fue decisión del ministro Martínez aplicarla. Y que de hecho, no es que exista un segundo acuerdo, Fabricio, lo que hay es
un incumplimiento del primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a partir de eso una renegociación. Y esa renegociación pone una carta de intención que es un compromiso del país. No es un verás si lo hace en buena voluntad, no, es un compromiso que adquiere el país y que es progresivamente revisado. En el caso de esta carta de intención será revisada 7 veces por funcionarios del Fondo Monetario Internacional que llegarán al Ecuador y que desembolsarán, sí y solo sí, razón necesaria y suficiente, el Ecuador cumple con lo que reza el acuerdo con el fondo. Con eso termino. En diciembre está previsto que nos desembolsen 2,000 millones de dólares más. Ese fue el compromiso del fondo. Esa plata nos desembolsarán solo si cumplimos con determinadas condiciones. Si no cumplimos, no hay plata. Exactamente, Fabricio. Las condiciones están sujetas sobre todo a los temas que puedan generarse en materia tributaria, en materia de reducción de la parte fiscal, porque lo que se pide es nuevamente un incremento en los despidos y de esa manera optimizar, entre comillas, el tamaño del Estado. Además, en materia tributaria, queda ahí entre líneas una probable elevación del impuesto al valor agregado, queda entre líneas eliminación de exoneraciones del impuesto a la renta y algunos otros temas que marcan lo que sería la tendencia de los próximos años. Si no existe cumplimiento de esta parte, seguramente no existirán nuevos desembolsos por parte del Fondo Monetario Internacional y se generará un incumplimiento en el acuerdo con esta institución. Entonces aquí es evidente, es palpable el hecho de que estamos haciendo en política económica aquello que está recomendado por el Fondo Monetario Internacional. Le pido una respuesta en 30 segundos cortito, porque la mayor parte de estos compromisos van a tener que ser ejecutados en el próximo gobierno y analizados por la próxima asamblea. ¿Cómo queda el próximo gobierno en la próxima asamblea, Hugo? Muy complicados en materia económica, Fabricio, muy complicados en materia fiscal. Actualmente existen retrasos de alrededor del 6% del Producto Interno Bruto y en ese contexto, pues tratar de armar una proyección de presupuesto entre septiembre y octubre, que ya será el presupuesto que utilice también el siguiente gobierno. La situación es compleja. De hecho, la situación es compleja para Mauricio, a quien le deseo el mejor de los éxitos. Me parece que es un caballero, una persona con quien se puede debatir, con quien he estado en muchas mesas de trabajo, sin que coincidamos en la parte técnica, sin que coincidamos en la parte teórica. Me parece que es una persona que escucha normalmente a las diferentes personas y que en la parte económica claramente tiene una posición ortodoxa, pero es complicada la posición para Mauricio Pozo y aún más complicada para el siguiente gobierno y el siguiente Ministerio de Finanzas. Es importante que se establezca una ruta y en esa ruta que exista una transición en finanzas ordenada, es decir, que a partir de febrero, en caso de que se gane en una sola vuelta o en caso de que vayan a balotaje y exista una segunda vuelta, pues se pongan a trabajar los equipos económicos de las dos candidaturas que irían al balotaje o quien gane en primera vuelta de la mano del ministro Mauricio Pozo para que así puedan encontrar la senda de recuperación más rápida del Ecuador ante la crisis del COVID-19. Correcto. Gracias, economista. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias a usted, siempre a las órdenes. Gracias. El economista Víctor Hugo Villacrés aquí en A Primera Hora, 8 de la mañana con 27 minutos.